En los principios del siglo XIX, la parroquia de Analco comprendía una extensa jurisdicción que abarcaba haciendas y congregaciones de lo que era el Tunal, el Durazno, el Nayar, el Conejo, Santiago Bellacora, Puerta de Cantera, inclusive la Boca del Mezquital. Las rancherías más distantes estaban a más de 50 kilómetros de la ciudad de Durango, lo cual constituía un verdadero problema para proporcionar atención y servicios religiosos por el cura de la parroquia. Así que, con el propósito de que fuera auxiliado en sus deberes de párroco, el obispado de la diócesis nombró párroco adjunto al padre Benjamín, joven sacerdote que recientemente se había ordenado como fraile, quien había demostrado en el seminario ser un religioso a toda prueba, estudioso, inteligente, humilde y profundamente dedicado al ministerio de la religión. Cierta tarde de un mes de mayo, que regresaba el padre Benjamín cansado, después de haber rezado el Santo Rosario en la congregación del Nayar, sudoroso, fatigado, llegó a una choza del rancho El Conejo a solicitar una jarra de agua para calmar su sed. Su presencia causó asombro a los habitantes de la humilde choza, los cuales lo hicieron pasar. El padre de familia, después de adorar la mano del ministro religioso, ordenó a Ángela, hermosa joven de 18 años e hija única de la familia, sirviera la jarra de agua al visitante. Angelita, como le decían sus papás, era morena clara, de ojos grandes y negros, pelo negro y lacio, que le llegaba hasta la cintura, lo cual la hacía verse muy bella. Por otra parte, el padre Benjamín tenía 22 años cumplidos, era delgado, alto y blanco, tenía la barba partida y ojos de color. La muchacha se postró de rodillas, adoró la mano del sacerdote y, bajando la mirada con reverencia, entregó la jarra de agua, haciéndoselo llegar con las dos manos en alto, como si fuera una sacerdotisa que entregaba una ofrenda a su Dios. El sacerdote, al recibir el recipiente, sintió una corriente eléctrica que sacudió su ser de pies a cabeza y con mucha dignidad dijo: Ave María Purísima. Tomó el líquido precipitadamente y, al devolver la vasija, dijo: Te lo agradezco en el nombre del Señor. La señorita tomó nuevamente el objeto de barro, con humildad y mirando fijamente a los ojos del sacerdote. Pidió la mano para llevarla a sus labios y temblorosamente le dio un beso en vez de adorarla. El sacerdote se estremeció y, persignándose devotamente, dijo: Dios bendiga este hogar y buenas tardes les dé el Señor. Me voy porque tengo prisa. El sacerdote continuó su marcha y, con un rosario en mano, rezó todo el camino hasta llegar a la ciudad de Durango, donde descansaría. Después de pronunciar sus oraciones, se acostó sin cenar, tratando de hacer penitencia. No durmió. La presencia de Angelita estuvo en todo momento. Lloró arrepentido por el momento que el destino lo llevó a cruzar la presencia con aquella angelical mujer. Se juró a sí mismo y ante el altar no cruzar camino por ese lugar. Así pasaron meses. El rigor de su fuerza de voluntad lo hizo olvidar el incidente. Una mañana del mes de julio paseaba tranquilo por el atrio del templo, cuando sintió pasos a sus espaldas, y al voltear la mirada, se encontró con la presencia de la muchacha. Ella le dio los buenos días, al mismo tiempo que le entregaba una canasta con tunas de Castilla. Después de que el sacerdote y aquella bella joven tuvieran ese pequeño encuentro, él corrió y, postrándose ante la figura de Cristo crucificado, lloró fuertemente, pidiendo perdón por su pecado. Señor, tú la mandas para probar mi fidelidad en tu ministerio. Dame fuerzas para soportar, porque no quiero caer en la tentación. Meses después, cuando celebraban una misa en la hacienda de Tapias, en el sacro momento de la consagración, escuchó una voz muy hermosa. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, en los cielos y en la tierra, aquí y en todo lugar. Al localizar esa dulce voz, descubrió que era Angelita. Cuando terminó la misa, la muchacha se quedó en la capilla para saludarlo y entregarle su mensaje de amor con su mirada. Después del breve intercambio de miradas y reverencias, la muchacha se fue a su pueblo y el sacerdote se quedó orando y llorando su arrepentimiento. Los patrones de la hacienda lo invitaban a desayunar, lo cual no aceptó, y al ofrecerle el coche de caballos que debían regresarlo a la ciudad, también lo desechó.
pensando que era una gran oportunidad para caminar a pie y descalzo, haciendo penitencia. Después de caminar un par de kilómetros agobiado por los fuertes rayos del sol y con su rosario en la mano, elevó una plegaria al cielo, cuando de pronto, de entre unos mezquites, salió Angelito, y al no poder contener el amor el uno del otro, finalmente consumaron ese encuentro prohibido. Permanecieron toda la tarde disfrutando de su encuentro pecaminoso, y al caer el sol, tomado de la mano de su amada, cambiaron el camino de Tapias al Conejo. Cuando estuvieron cerca de la casa de la muchacha, se despidieron. Benjamín, cuando se quedó solo, sintió remordimiento. Se sintió el más malo de la tierra. Ya no pudo llorar. Le dio vergüenza sentirse sacerdote. Pensaba en renunciar al sacerdocio para hacer su vida común al lado de su amada, en condición de simple campesino. Y sí, finalmente tomó la decisión de dejar de ser sacerdote. En ese momento escuchó el ruido de un carretón de 2 mulas, que a paso lento era conducido por un campesino que se dirigía a su pueblo a descansar por la larga jornada del día. Benjamín pensó en pedírselo prestado para llegar pronto a Durango, confesar su pecado ante el párroco de Analco y renunciar esa misma noche al ministerio de Cristo. Salió del camino y paró el carretón. El dueño del vehículo reconoció al padre Benjamín, pues llevaba la sotana puesta. No presentó réplica ni se ofreció a conducir el carro, entregando las riendas al sacerdote, diciendo: Que Dios lo bendiga, padrecito. Mañana iré a la parroquia por mi carretón. Benjamín sintió la necesidad de lo más pronto posible dejar de parecer sacerdote. La reflexión lo hacía sufrir, aumentaba su desesperación al máximo. Sentía la necesidad de confesar su pecado pronto y empezó a azotar rápidamente a las mulas para llegar de inmediato al templo. Los animales corrían desbocados, las llantas de fierro del carretón chocaban contra las piedras y sacaban chispas, al mismo tiempo que producían un ruido infernal. El mueble volaba por el viento. Benjamín más lanzaba el látigo sobre las bestias. En obra de minutos llegó a la ciudad y bajó en veloz carrera y ruido ensordecedor por lo que ahora es calle Morelos, que antes se llamaba la calle de las Carretas, al dar la vuelta por la calle Volantín para llegar al templo de Analco. El joven perdió el equilibrio y cayó, solamente que un pie se le atoró en una cadena y quedó colgando por la parte de atrás del carretón. Lo arrastró destrozándole la cabeza, el cuerpo en las rocas. Las mulas se pararon al llegar al templo, llevando como demostración de aquello una sotana rota y ensangrentada, junto a una parte de sus humanos maltrechos e irreconocibles. Así terminó la vida del joven sacerdote, cuyo destino lo llevó a cruzarse en el camino con una morena guapa y seductora. En fin, todavía hay vecinos del barrio de Analco quienes aseguran que todavía escuchan algunas veces el carretón desbocado, al que le llaman el carretonero de Analco.